Hola, mi nombre es Rosa de las Nieves y hoy te traigo un ejercicio muy sencillo acerca de la portabilidad. Vamos a hacer una simulación de una persona que ha cotizado al ISSSTE y al IMSS y decide hacer la portabilidad, y también lo que pasaría si decide no hacerla. Antes de entrar en el ejercicio, te invito a que te suscribas a mi canal, ya que de esa forma me apoyas para seguir subiendo contenido de este tema de las pensiones. Bueno, es un ejercicio simple, como te digo. Vamos a suponer que una persona inicia su vida laboral en el año de 1990, con patrón cotizando al IMSS. De esta forma, pertenece a la ley 73, ya que empezó a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Entonces, hasta el año 2000, o sea, tiene un trabajo, tiene otro, y logra acumular 250 semanas en ese tiempo. No quiere decir que en todo este tiempo únicamente son 250 semanas, pero para el caso del ejercicio vamos a suponer que no trabajó todo el tiempo, sino que estuvo intermitente y que logró acumular 250 semanas hasta el año 2000. Y esa fue su última baja y ya no vuelve a cotizar en el IMSS. En el año 2010 entra a trabajar para el gobierno federal cotizando al ISSSTE. Entonces, desde el 2010 hasta la fecha, ha seguido vigente esta persona en el ISSSTE. Y de repente se acuerda, ya empieza a pensar en 5 años atrás, empieza a pensar, a recordar que tiene esas cotizaciones en el IMSS, escucha de la portabilidad y bueno, decide reingresar cotizando al IMSS para recuperar su vigencia. Entonces reingresa en el año 2020, en enero de 2020. Mientras tanto sigue trabajando cotizando al ISSSTE, no pierde nada. En el IMSS regresa en 2020. Y al año y 2 meses, o sea, en marzo del 2021, decide ingresar a la modalidad 40 con el salario topado. El salario topado son 25 UMAS. Aquí no quiero que se me confundan. Ese es el salario que esta persona se puso mensual, no es anual. En modalidad 40, tú puedes ponerte el sueldo que tú desees, el que puedas pagar. El mínimo que puedes ponerte puede ser el anterior, el último que tuviste. Y como en este caso ya habían pasado muchos años, ese anterior pues era muy pequeño. Entonces el mínimo que podía ponerse esta persona era el salario mínimo. Y el máximo, el equivalente a 25 UMAS. A valor de 2021, esta cantidad equivalía a 67,215. Y así sigue cotizando de marzo del 2021 a diciembre, el mismo salario en 2022, y para el 2023 decide aumentar porque ya para entonces la UMA ya tiene otro valor. El topado para 2023 era 77,805. Esto sí se puede hacer haciendo un pequeño truquito que está dentro de la ley, no pasa nada, no es nada malo. A partir de 2023 decide cotizar con 77,805, el topado de ese año. Y así continúa y piensa terminar este año 2025 con ese mismo salario, 77,805. Y mientras tanto sigue trabajando en el ISSSTE. Entonces, esta persona va a hacer la portabilidad, va a transferir sus años de servicio al ISSSTE al IMSS. Lo puede hacer perfectamente sin ningún problema porque al ISSSTE ingresó en 2010. El cambio de ley en el ISSSTE fue en 2007. Veíamos en un video anterior que para las portabilidades, los periodos anteriores a 2007, el ISSSTE no los está pasando. Entonces, esta persona no tiene cotizaciones anteriores, empezó en 2010, entonces desde que ingresó al ISSSTE
estaba en el régimen de cuentas individuales. Recordemos que una persona que está en 10º transitorio no es candidato a hacer portabilidad. Los que están en cuentas individuales del ISSSTE, sí. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña operación. De 2010 a 2019 son 10 años. Aunque esta persona siguió cotizando en el ISSSTE, no interrumpió, el tiempo a partir de 2020 ya, digamos que ya no cuenta, aunque se le va a transferir, pero no cuenta porque estuvo al mismo tiempo en el IMSS, cotizando al IMSS. O sea, estuvo a partir de 2020 cotizando en los dos institutos y el tiempo no se va a duplicar, va a contar una sola vez. Entonces, para este ejemplo, únicamente las cotizaciones de 2010 a 2019 sí se van a sumar. En este caso son 10 años, equivalentes a 522 semanas. Esas se le van a sumar para acá, 250 que ya tenía, más las que acumuló a partir de 2020, más las 522, le suma un total de 1084 semanas, que no son muchas, 1084 realmente no son muchas. Y estamos en el supuesto también de que esta persona se va a pensionar a los 60 años, o sea que le va a corresponder el 75% de la cuantía básica. Y con esos datos, 60 años, 1084 semanas ya con aportabilidad, y el sueldo con el que estuvo cotizando en los últimos 5 años o últimas 250 semanas, le da una pensión de 28,138 a esta persona. ¿Qué pasaría si decide no hacer la portabilidad? Porque modalidad 40 tiene un costo. Puede decir, no, es que yo no puedo invertirle a modalidad 40, yo lo voy a manejar por separado. Entonces, en el IMSS, si decide no hacer la portabilidad, pero si decide reingresar, o sea, igual, puede reingresar, o sea, a partir de que reingresó, puede permanecer con salario mínimo. Entonces, nada más en el IMSS, sin la portabilidad, serían 562 semanas. Este sueldo que te puse aquí, esta pensión, 10,882, es en el supuesto de que de todos modos cotizara con modalidad 40. O sea, que dijeran, no importa, yo voy a tener poquitas semanas, pero le meto a modalidad 40. Si cotizara con estos sueldos, pero únicamente llegara a los 60 años con 562 semanas, su pensión sería de 10,882. O sea, no valdría la pena para nada invertirle a modalidad 40. Pero sí puede perfectamente alcanzar la pensión mínima garantizada cotizando con salario bajo. O sea, sus 250 semanas, su reingreso en 2020 sigue cotizando hasta el final de 2025. Ahora, en ese caso, lo que le convendría a esta persona es cotizar todavía enero de 2026 y alcanza la pensión mínima garantizada, pero del año 2026, que rebasaría los 10,000 pesos. ¿Y qué pasaría con sus cotizaciones del ISSSTE? Bueno, el ISSSTE está en cuentas individuales y los requisitos para pensionarse son tener 60 años cuando menos y 25 años de cotización. Y para 2025 esta persona no cumpliría esos requisitos. Tendría dos opciones. Una, retirar sus recursos del Afore, de lo que tenga del ISSSTE, independientemente del IMSS. En este caso, se manejan por separado. Podría solicitar sus recursos del Afore, de lo que tenga en el FOBISSTE, y únicamente quedarse con la pensión mínima garantizada del IMSS. O también podría seguir trabajando en el ISSSTE, lo cual tampoco le afecta, o sea, él puede estar pensionado en el IMSS y seguir trabajando, cotizando en el ISSSTE.
y esperarse a cumplir con los requisitos de los 25 años de cotización y entonces tener una segunda pensión por parte del ISSSTE. Es un ejemplo, como te digo, muy sencillo, pero la diferencia entre hacer la portabilidad y no hacerla, y además hacerla con modalidad 40, se obtienen diferentes resultados. De la pensión mínima garantizada pasar a una pensión de 28,138, transfiriendo sus años en el ISSSTE y invirtiéndole a modalidad 40. Espero que este ejemplo te sirva para analizar tu propia situación si estás en ese caso de que has cotizado tanto al IMSS como al ISSSTE y en el IMSS eres Ley 73, que ese dato no se te pierda de vista. Cuando los dos son cuentas individuales es otra situación. Y también en el caso de hacer la portabilidad, siempre cuidar que en este caso la baja del ISSSTE sea primero y la del IMSS después. La ley dice que pueden ser al mismo tiempo y que en ese caso el trabajador elige para dónde se va. Pero si su baja se descuida y su baja al final, la última es la del ISSSTE, entonces no podría hacer la portabilidad hacia el IMSS, la podría hacer hacia acá, hacia el ISSSTE, lo cual en este caso muy concreto no le conviene para nada. En fin, eso es todo. Espero que te sirva para analizar tu propia situación y tomar una decisión lo mejor informado posible. Haz uso del simulador del IMSS para que veas cómo podrían ser tus resultados si decides hacer portabilidad o si decides no hacerla. Te dejo mi número de WhatsApp por si necesitas una asesoría personalizada. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Cuídate mucho, que estés muy bien.